Mira, vámonos con otra información a propósito de estos ejercicios democráticos. El Instituto Electoral de la Ciudad de México difundió los aspectos que los capitalinos debemos tomar en cuenta para emitir su voto el próximo 1 de julio. Para que un voto sea válido, los votantes podrán recalcar un solo partido político o el nombre del candidato, marcar uno, dos o más partidos que van en candidatura común. En el momento del conteo, aclaró que se asigna el voto a la candidatura postulada. Se suman y luego se reparten de manera equitativa entre los partidos marcados. El sufragio será válido incluso con marcas diferentes a la X, como una palomita, una espiral, un punto, coma, hasta una carita feliz, triángulo o diagonal. Algunas frases como sí, aquí es, lo mejor, me gusta, mi gallo, entre otras, denotan apoyo al partido, coalición o candidato y pueden constituir un voto válido, esto lo aclaró el instituto. Si la marca sale del recuadro, pero es evidente la decisión del ciudadano, el voto cuenta para el partido, el candidato o la coalición elegido. El organismo explicó que un voto nulo es cuando no se expresa de manera clara a favor de alguna de las oposiciones políticas o opciones políticas, aunado a que las groserías o insultos efectivamente tampoco son válidos.